Nos habíamos hecho una idea del tamaño del problema que sería reconstruir la ciudad. En la campaña vivimos de cerca la realidad y nos sentíamos preparados para enfrentarla. Pero la verdad, ninguno de nosotros imaginamos lo que encontraríamos desde el primer día de gobierno. La ciudad estaba totalmente rota. Casi el 70% de sus calles estaban destrozadas. Más de la mitad de la red de alumbrado público no servía. La mayor parte de los camellones y parques parecían baldíos. Las unidades deportivas ofendían la dignidad de la gente. Los mercados se caían a pedazos. Las cruces verdes no habían sido tocadas por décadas. El espacio público en general había dejado de ser público. Las fuentes no funcionaban, nuestro patrimonio cultural sufría los estragos del tiempo sin que nadie hiciera nada. Las leyes y reglamentos eran simples adornos. La corrupción había carcomido todas las estructuras del gobierno. Las arcas municipales estaban vacías y las deudas superaban nuestros peores pronósticos. Nunca imaginé lo doloroso que sería ver esa realidad tan de cerca. La ciudad de Las Rosas en verdad había dejado de serlo. El municipio no tenía ya dinero para pagar los últimos 3 meses del 2015, ni la recolección de la basura, ni el alumbrado público. Tenemos una deuda todavía con pensiones. El diagnóstico sobre el estado del gobierno y de la ciudad arrojaba una conclusión dramática. Todo parecía estar diseñado y articulado para que nada funcionara. Los intereses particulares aplastaban el interés colectivo. El corto plazo le arrebataba a la ciudad su futuro. La corrupción y la ineptitud destrozaban la calidad de vida de los tapatíos. La resignación parecía marcar el rumbo de la segunda ciudad más grande de México. Había que pensar cómo librar estos 3 meses de inicio con toda la expectativa que había de la gente. Es decir, la gente lo que estaba esperando era que entrara al gobierno y empezara a resolverse todo. Con el equipo pudimos establecer una agenda de trabajo que nos permitiera avanzar en temas que no requerían dinero, pero que eran también fundamentales para después poder hacer con más eficacia las acciones que nos habíamos propuesto. Ahí es donde surge la agenda del orden. Esa es una decisión muy difícil del gobierno. La agenda del orden significaba hacernos ver a todos que una ciudad sin ley es una ciudad que no tiene futuro. Una ciudad en la que la ley está hecha para violarse es una ciudad condenada al fracaso. Más que imponer, lo que hicimos fue dejar perfectamente claro que sin esa agenda no había nada más de qué hablar. Teníamos que empezar por ahí. El próximo martes 10 de noviembre comenzarán los operativos del Ayuntamiento de Guadalajara para retirar a todos los comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad. Pues no fue un asunto a la ligera, ¿no? Analizamos y revisamos la propia dinámica económica que estaba atrás de esos intereses protegidos de manera ilegal, y nos dábamos cuenta pues que primero estaban lucrando con la pobreza algunos líderes corruptos que sacaban ingresos de 30 o 40 mil pesos diarios. Como una consecuencia de esa decisión, pues le picamos en las costillas al monstruo. Y ahí es en donde empezó a generarse, insisto, un ambiente más tenso en términos de la relación del gobierno con algunos sectores de la sociedad. Las estructuras de poder y de control, de chantaje y de corrupción que tenían, operando todos los días, es decir, manifestaciones diario en la puerta del Palacio Municipal. ¿Por qué habría críticas por parte de los comerciantes a la decisión que tomó Enrique Alfaro en ese momento? Porque estaban desinformados, porque estaban engañados, porque había pseudolíderes de comerciantes que lo único que querían era llevar agua a su molino político. Incluso los que al principio apoyaron la medida, de pronto, misteriosamente, cambiaron de posición. El ejemplo más claro de esto lo vi cuando decidimos entrar a poner orden en la llamada Feria del Calzado. Era una feria
que se encontraba instalada en el arroyo vehicular y la banqueta, un tema que tenía riesgo para las personas que visitaban el lugar y para los mismos comerciantes, un tema que tenía 30 años sin resolverse. Usaban de alguna forma a los comerciantes, lo malinformaban. Sí, hubo gente que decía que no hiciéramos caso, que nos fuéramos a pelea porque él realmente no nos iba a cumplir. Y entonces esto hacía que la desconfianza en el gobierno creciera en su momento. O sea, en ese rato todos teníamos mucho coraje con el presidente y pues creíamos realmente que no nos iba a cumplir. Y por otro lado, los medios a su servicio, diciendo que Alfaro era el malvado que le había quitado el derecho de trabajar a la gente que tenía secuestrado el centro de la ciudad, que tenía secuestrado Medrano, que tenía secuestrado Obregón. Parecía que ellos eran los buenos, que ellos eran los que tenían la razón y que yo era el malvado que les quitaba su forma honesta de vida. Como si vender cacatúas en el baratillo fuera una forma honesta de vida, o vender medicinas caducas en el santuario fuera una forma honesta de vida. Entonces, cuando nosotros tomamos esta decisión, sabíamos que no había marcha atrás. Gobernar también es tener pantalones. Gobernar es aguantar. Cuando se te viene el mundo encima, cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, tienes que aguantar, tienes que resistir. Él vino en su campaña, como vinieron todos. Él prometió cosas, como prometieron todos. La diferencia fue que fue inmediata la respuesta. Hemos estado trabajando mucho más a gusto, con baquetas libres, con cajón de estacionamiento ya delimitados. Anteriormente no existía nada de eso. Pues ya estamos con toda la certeza legal y en unos espacios excelentes que él nos dio para trabajar. Todo lo que nos prometió, él nos lo ha cumplido. Hoy los tapatíos disfrutamos de una ciudad en donde la ley está por encima de los intereses privados, donde lo público volvió a ser público. El comercio en las calles no se eliminó como querían hacer ver los priistas, solo se ordenó. Hoy la gente que trabaja en la calle lo hace respetando reglamentos y sin intermediarios que los exploten. Nuestras plazas lucen limpias y en orden. Nuestro centro histórico, poco a poco, nos vuelve a llenar de orgullo. Se detuvo la venta ilegal de medicinas en el santuario y la venta ilegal de animales en el baratillo. Las zonas comerciales de Obregón y Medrano lucen limpias y llenas de clientes. Y los comerciantes de la Feria del Calzado hoy gozan de locales dignos y seguros y tienen certeza de que este gobierno cumple su palabra. El orden no fue exclusivo para el comercio informal. También pusimos orden en otros rubros importantes para la ciudad. En particular, detuvimos los abusos de algunos empresarios corruptos que por cuidar sus intereses tenían sometida a Guadalajara. La ciudad necesitaba orden en el desarrollo urbano. La ciudad necesitaba orden en sus edificaciones, necesitaba dignidad. Y la dignidad comenzaba en el espacio público. Más de 70 edificaciones en condiciones fuera de la ley, los planes parciales impugnados, es decir, no había planes parciales, era un desastre. Y los magistrados, con la pluma en la mano, como una especie de pistola martillada apuntándole al gobierno y a la ciudad, sintiéndose que eran capaces de todo. La gente veía que le empezaban a construir una torre al lado de su casa y no pasaba nada, ¿no? Y que le construían otra a 3 cuadras donde no se podía y no pasaba nada. Hasta que decidimos, ahora sí que enseñar la garra, el colmillo y decirles, ya estuvo bueno. Los constructores llegaban con nosotros y nos decían, oye, no, es que ya tengo todo en orden, aquí está mi licencia, mi uso de suelo, nada más que todo lo que tenían era ilegal. Denunciamos penalmente, usamos también nuestro capital político para decirles, ya basta, no pueden seguir jugando con la ciudad. Lo que hicimos fue muy sencillo. Reparamos los daños que estaban hechos y nunca más se van a dar permisos irregulares en el desarrollo urbano de esta ciudad. Estamos cambiando la manera en la que se emiten los dictámenes de uso de suelo. Nos ha valido el reconocimiento de proyectos como Visor Urbano, en el que Bloomberg Philanthropies nos hizo ganadores del Mayor's Challenge de 2016 y nos otorgó $1 millón para desarrollar la iniciativa. Así, la agenda del orden marcó el inicio del gobierno, porque una ciudad sin ley es una ciudad sin futuro. Pero al mismo tiempo, avanzaba contra viento y marea otra agenda prioritaria: hacer de Guadalajara una ciudad más justa y equitativa.